Actualidad geopolítica con la mirada puesta, pues en muchos frentes. Donald Trump ha estado hablando en esta última hora, ha defendido los ataques de Estados Unidos a Irán, dice que Irán tenía intenciones muy malvadas, refiriéndose a las instalaciones nucleares iraníes. En esta última hora, por cierto, ha dicho que las sanciones a Irán se van a mantener después de las últimas declaraciones del ayatolá Ali Jamenei, que por cierto es que el líder supremo iraní ayer decía que, hablaba de una victoria de Irán frente a Israel y, dice Trump que aunque había estado trabajando en la posibilidad de eliminar las sanciones a Irán, pues que finalmente no, que se queda con ellas debido a estas últimas declaraciones de Jamenei, porque dice que eran unas declaraciones de ira, de odio y de repugnancia. Bien, este es uno de los frentes. Hablamos ya de una distensión entre Irán e Israel, pero no sabemos hasta qué punto es un punto y seguido y final, puntos suspensivos, porque hablamos de enemigos con una fuerte historia y tradición. Hablamos del uranio de Irán destruido, trasladado, es una de las cuestiones que tenemos también en el aire. Y mientras tanto, acuerdos comerciales con China. Dice Estados Unidos que se avecinan más, con 10 socios comerciales de cara a las próximas semanas, aunque acaba de recular Donald Trump con Canadá. Dice que no va a haber acuerdo con ellos porque han copiado a Europa, pues añadiendo algunas cláusulas a las compañías tecnológicas estadounidenses, el impuesto de servicios digitales, y dice Trump que claro, que se están sumando al mismo carro de la Unión Europea y que de eso nada. Bien, son algunas de las cuestiones que vamos a analizar a continuación. Saludo a Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas EKD. Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Marta. ¿Cómo estás tú? Bueno, cerramos una semana que desde luego ha sido muy intensa. Sobre todo empezábamos con gran intensidad. Podríamos decir que la estamos cerrando con algo más de discreción, porque veníamos de los ataques de Estados Unidos del fin de semana pasado a las instalaciones nucleares iraníes, una cumbre de la OTAN marcada por estos ataques, pero también por ese objetivo de gasto del 5% del PIB destinado a defensa, y ahora pues parece que cerramos la semana más mirando a acuerdos comerciales que a riesgos geopolíticos. Pero bueno, empezando por Irán e Israel, capitulación de este conflicto, y cuando digo de este conflicto me refiero al más reciente, o simplemente estamos hablando de una pausa. Yo creo que más bien podemos hablar de una pausa, porque todo va a depender del señor Netanyahu, lógicamente, porque la administración de Netanyahu es muy consciente de la debilidad en la que se encuentra actualmente Irán, y cualquier tipo de pausa en el actual conflicto lo único que puede hacer es que recupere un poco la superioridad aérea que había perdido Irán, que vuelva a reconstruir toda la defensa aérea que había sido destruida por los bombardeos israelíes, y mover, si es que finalmente lo movió, todo el tema de los 400 kilos de uranio enriquecido, que no se sabe muy bien porque incluso los informes de inteligencia del Departamento de Defensa difieren de los de la CIA. Entonces, ni siquiera en Estados Unidos tienen muy claro si efectivamente antes del bombardeo fueron trasladados esos famosos 400 kilos de uranio enriquecido que podría permitir la construcción de supuestas 9 bombas nucleares. Pero yo estoy más por creer y entender que el régimen iraní no tenía la intención de construir esos 9 bombas nucleares, sinceramente. Uh-huh. Sí, pero efectivamente, como bien dices, seguimos con la gran duda, ¿no? Con la incógnita. Ayer se hablaba de imágenes por satélite, días previos a los ataques de Estados Unidos, que apuntarían a que había convoyes cargando supuestamente ese uranio. En caso de que esto sea así, no sabemos si se ha conseguido trasladar todo, parcialmente, sí ha sido exitoso ese traslado, pero efectivamente no hay un consenso. Bueno, la administración Trump mantiene que sí, que ha habido una destrucción total, pero sabemos que hay medios de comunicación que apuntan a lo contrario. Hay informes de la inteligencia europea que también apuntan al posible traslado de uranio por parte de Irán. En fin, tenemos todavía muchos interrogantes. La cuestión ahora también es si Irán, en caso de no tener a priori intenciones nucleares,
podría tenerlas a partir de ahora, viendo que quizás tiene que aumentar músculo defensivo. Yo no sé si hemos agravado la situación, bueno, digo hemos, no es majestático, por así decirlo, ¿no? Pero no sé si se ha agravado la situación o si efectivamente esto ha sido disuasorio. No, yo creo que nos ha agravado. Yo, sinceramente, entiendo que los procesos de negociación en los que está implicado Qatar, que creo que además, a pesar de ser diferente, de ser una mayoría suní, pues ha sido uno de los interlocutores que ha mediado con Estados Unidos y con Israel, y además tienen intereses conjuntos de una instalación de gas conjunta. Creo que puede ser un país que le puede suministrar el famoso uranio al 3,67 enriquecido, que es para el uso civil. Yo creo, sinceramente, que vamos a volver otra vez al acuerdo que firmó Obama en 2015, con la supervisión de la Agencia de la Energía Internacional, con Rafael Grossi y su equipo vigilando las instalaciones, porque no lo necesita ni creo que pueda entrar en esa dinámica de seguir amenazando, porque sería solamente un aspecto disuasorio, ni siquiera creo que tenga intención de utilizarlo. Y para Irán, si yo estuviese dentro de Irán, lo que me gustaría es que mis dirigentes, pues teniendo en cuenta la riqueza de recursos naturales que tenemos, y especialmente petróleo, pues aprovecharlo para el crecimiento y salir digamos, de las sanciones económicas internacionales, e incluso, que es una de las posibilidades que se están barajando en algunos medios, la posibilidad que la negociación que supuestamente va a tener, aunque Trump parece que ha dicho que ya no, que le iban a tener este jueves, pues intentar ver si Irán se sumaría en un futuro próximo a los famosos acuerdos Abrams, que en el fondo implicaría renunciar al exterminio del pueblo del Estado de Israel y del pueblo judío. Entonces, bueno, yo creo que por ahí pueden ir los tiros, y tanto Qatar como otros países están presionando para que haya una negociación y que Witko seca con la sexta ronda de negociaciones, que fue la que interrumpió el bombardeo israelí cuando se iban a reunir el domingo y atacaron el viernes. Ujú. Bueno, y mientras tanto yo no sé si se puede agravar un poco la tensión, aunque sea retórica, entre Estados Unidos e Irán, porque claro, cuando uno lee las declaraciones que ha hecho Donald Trump, claro, dice que ha salvado a Ali Khamenei de una muerte muy fea, cito textualmente, bueno, se había hablado de la posibilidad de que exterminaran Sí. al líder supremo iraní, no había que ser muy listo para presuponer que era una de las personas más buscadas y codiciadas por parte de Israel y también de Estados Unidos, y dice, bueno, le salvé de una muerte muy fea y así me lo paga, ¿no? Es un poco, en resumen, la conclusión que podemos sacar de las declaraciones de Trump, porque dice que, claro, que el ayatolá Khamenei ha mentido sobre ganar la guerra contra Israel. Y esto es bastante curioso porque, claro, entendemos, ¿no?, el juego de las narrativas, de la retórica bélica, pero es que ayer los dos bandos hablaban de una victoria sobre el otro. Yo no sé hasta qué punto debemos hablar en términos de victoria cuando hablamos de algo que ha sido, bueno, un alto el fuego, una disuasión de escalada, pero somos conscientes de que la tensión entre ambos es palpable, y pues que nada nos descarta que en un futuro, no vamos a aventurarnos a decir cuándo, pues podamos tener otro tipo de escalada o otro tipo de conflicto de otras características, bajo otros argumentos, pero la realidad es que, bueno, victoria, victoria, no sé si debemos movernos en esos términos, pero desde luego lo que no se contempla es que los dos hayan ganado. No, yo creo que, como muy bien señalas, esto forma parte de las narrativas para las poblaciones nacionales, Israel en Israel, Irán en Irán y, por supuesto, el presidente Trump en Estados Unidos. Es decir, que victoria, en todo caso, la victoria supone o supondría que es para Israel, puesto que en una operación casi de película de espías logró bombardear desde el interior del país, lo que significa que el Mossad está plenamente integrado. De hecho, parece ser que ahora el régimen iraní está deteniendo a muchos de los infiltrados del Mossad, tanto autóctonos como exteriores, y los está ejecutando. Y a partir de ahí, pues yo creo que Israel es el único que podría decir que ha conseguido hacerse con ese dominio del espacio aéreo, bombardear instalaciones muy específicas, tanto militares como de enriquecimiento de uranio, y sobre todo lo que ha conseguido ha sido descabezar tanto a la parte militar más ortodoxa, los dirigentes de la Guardia Revolucionaria, y en un momento dado, como bien señalas, llegó a plantearle o a notificarle que podían asesinar al ayatollah Khomeini,
para un intento de, digamos, producir ese cambio político que no van a lograr. Es decir, no han conseguido todos los objetivos militares Israel, ni va a conseguir el objetivo fundamental, que es que haya un cambio de régimen y que el régimen de los ayatolás desaparezca. Por eso, fíjate que en ningún momento ninguno de los drones o asesinatos selectivos que cometió Israel fueron contra lo que se conoce como el gobierno civil iraní, ni contra Pezeshkian ni contra ningún ministro. Fue todo contra militares y, en su caso, la posibilidad de matar al líder iraní, el Jamenei, que tampoco es que le quede mucho, sinceramente. Sí, bueno, seguimos con grandes interrogantes, desde luego, porque la tensión va a seguir, aunque sea en un plano mucho más secundario. Pero bueno, sí, si hablamos en términos de blanco o negro y hablamos de músculo militar, pues en esos términos, hombre, la victoria evidentemente va para Israel, para Estados Unidos, que son quienes han demostrado ese dominio, no tanto por parte de Irán, pero claro, es que aquí pues Irán dirá, bueno, en caso de que hayan conseguido trasladar el uranio y que hubiera realmente intenciones nucleares, pues claro, para los iraníes la victoria ha sido suya, ¿no? Que no han conseguido desbaratar planes. Es que todo depende mucho de cómo se mire, pero bueno, la realidad y la lógica nos dice que ganadores en un conflicto, pues es que solo puede haber uno, pero aquí cada uno lo lee y lo interpreta como quiere. Mientras tanto, bueno, y luego está el objetivo desestabilizar el actual régimen iraní. Si era un objetivo, tampoco podría hablar Israel de victoria en ese sentido, porque no ha ocurrido, ¿no? No ha habido un cambio de régimen. Entonces, bueno, como siempre decimos, es que depende mucho de la lectura que se haga y del enfoque, porque puede haber muchísimos. Mientras tanto, clave comercial, acuerdo entre China y Estados Unidos, aunque en la última hora parece que no vamos a tener acuerdo entre Estados Unidos y Canadá por ahora, pero con China sí. Un primer acuerdo, al menos en lo que respecta a flujo de tierras raras por parte de China hacia Estados Unidos, sobre todo, lo decía Scott Bessent, imanes esenciales para industrias de alta tecnología, defensa militar, y a cambio Estados Unidos pues elimina esas contramedidas hacia China. Aún así tenemos otras cuestiones en el aire todavía, fentanilo, la transfusión de conocimientos tecnológicos, en fin. Hay algunas disputas todavía importantes entre ambas potencias, pero no sé si podemos hablar ya de un primer paso en positivo de cara a distensión entre ambos. Bueno, se puede también, según desde qué punto de vista se vea, también se puede entender que es un primer paso, es decir, se supone que se alcanzó un consenso en Ginebra y que en Londres han conseguido concretar o especificar, pero bueno, aún así supone el 50% de aranceles para los productos chinos que vayan hacia Estados Unidos y el 10% de los productos norteamericanos que vayan a China, manteniendo todavía ese desequilibrio comercial, que si es el objetivo que tenía Trump, además de tratar de que China no crezca porque es su enemigo número uno, pues bueno, el hecho de que haya este consenso puede significar que habrá avances. Yo creo que van a ser parciales y como el señor Trump es imprevisible, pues en algún momento dado decidirá de nuevo pues cambiar o alegar que no están luchando efectivamente contra el fentanilo o que hay que proteger la industria tecnológica norteamericana y que por lo tanto se acabó la transferencia de productos tecnológicos a China. Y como ves, la obsesión número uno del señor Trump es minerales raros. Ya el famoso acuerdo con Ucrania, ahora la necesidad de que lo envíen desde China y ahora la salida de pata de nuevo del señor Trump con Canadá, que de nuevo mezcla las churras con las merinas, porque para unas veces solamente existe la parte de comercio de mercancías y en otras mete la parte de comercio de servicios, dependiendo de qué le interese. Entonces Canadá está haciendo lo mismo que hacemos los europeos. Si usted entra en una guerra comercial, no solamente va a afectar a las mercancías, sino que nuestro desequilibrio comercial viene por parte de servicios. Entonces que sus industrias de servicios norteamericanas se vayan preparando para los aranceles o medidas tarifarias que adopte la Unión Europea. Y Canadá se está sumando al carro, como también se está sumando a la posición europea, porque obviamente se está acercando más a Europa que hacia Estados Unidos. Bueno, y mientras tanto, claro, ahora Europa es quien tiene el siguiente melón, bueno, dispuesta a dialogar. De hecho, lo que sabemos por parte de miembros estadounidenses de la administración Trump, Bessent, Lutnick, bueno, es que se están tomando de una forma positiva las conversaciones que se están produciendo con Europa. De hecho, creo que ha sido Bessent quien ha calificado de excelente el trabajo que se está haciendo ahora mismo con la Unión Europea. Aún así, Ursula von der Leyen ayer decía que, bueno,
que, en resumidas cuentas, que por si acaso están preparando ellos también contramedidas por si el acuerdo no es satisfactorio. Entonces, claro, aquí también pues tenemos el gran interrogante de si Europa tiene suficiente músculo negociador, además al unísono, para hablar con una única voz con Estados Unidos. Y luego es que tenemos el factor tiempo, el 9 de julio como fecha límite, y yo no sé si tenemos ese peso como para hacernos valer y respetar frente a la administración Trump. Fíjate, Marta, que desde el día de la independencia, que se anunció toda la guerra comercial con todo el mundo, se supone que iba a celebrar como entre 90 y 100 acuerdos comerciales. A día de hoy, Sí. ¿cuántos acuerdos ha firmado la administración Trump? Es decir, que volvemos otra vez a Londres esos y China juegos de tendríamos. confundir, Sí. mentir, de Londres y ahora China, pero son 90 acuerdos que faltan. Entonces, ahora Howard Lutnick ha dicho que atendiendo a lo que ha negociado con Reino Unido y lo que ha negociado con China, los va a clasificar y que supuestamente India, Japón, Corea del Sur y nosotros vamos a entrar en ese mismo mecanismo o estrategia negociadora. Bueno, pues ya veremos si es así el 9 de julio. De nuevo estamos por los plazos de 2 semanas que tanto le gustan al señor Trump. Pero yo creo que la Unión Europea está preparada con tarifas o aranceles específicos para mercancías y sobre todo está preparada para hacer, en su caso, daño donde más le duele al señor Trump y al mercado norteamericano, que es en el tema de servicios, que es donde realmente ellos venden más servicios que los que nosotros exportamos a Estados Unidos. Entonces, bueno, esperemos no llegar ahí porque en el fondo no nos favorecería a nadie, pero en algún momento habrá que plantarle y sobre todo dar certidumbre a los mercados, porque a los mercados los tiene locos. Con China, sin China, con el ataque a Irán, sí, con el ataque, con la tregua, no tregua, y al final los inversores son los que se ven más perjudicados por esta falta de certidumbre en las políticas de defensa, de seguridad y comercial y económica que el señor que la administración trata de aplicar. Bueno, me gusta escuchar de una forma positiva que Europa está preparada, efectivamente, además para, como bien decías, para darle donde más le puede doler a Estados Unidos, que es el tema servicios. Es que Estados Unidos en servicios tiene superávit con la Unión Europea, ¿vale? Tendrá déficit en bienes manufacturados, pero recordemos que tiene superávit en una parte de la balanza comercial, que no solo hay que mirar uno de los aspectos de la balanza, hay que mirar la balanza en su conjunto, que para eso es una balanza, importaciones y exportaciones, pero de distintas categorías. Bien, bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Efectivamente, Marta, siempre hablamos... perdóname. Sí, no, adelante, adelante. Mi optimismo viene porque, a diferencia de otras políticas, en el caso de la política comercial, quien negocia y la única que puede negociar es la Unión Europea, es la Comisión Sí. Europea. Y las decisiones se aprueban por mayoría cualificada, es decir, que no dependemos ni del voto de de Hungría, ni de Polonia, ni de ningún otro tercero, sino que se trata de una mayoría cualificada y creo que la mayor parte de los 27 Estados miembros estarían conformes con adoptar contramedidas a esta política. Entonces, ahí es donde radica mi optimismo, independientemente que siempre hacemos un seguidismo Sí. de más o menos o terminamos bajando las expectativas frente a Estados Unidos, como hemos hecho en la famosa cumbre de la OTAN. Sí, sí, no, pero está bien hecha la apreciación oye, que es mayoría cualificada, entonces ahí no tenemos los países que más tradicionalmente pues pueden oponerse a un acuerdo o a una contramedida, efectivamente, si vienen mal dadas. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Trump se mueve en esos plazos de 2 semanas. Por cierto, 2 semanas también es lo que se dice que sería el plazo en el que podría producirse un fin de la guerra de Gaza. No hay confirmación oficial, pero ha habido informaciones que apuntan a un supuesto acuerdo ya entre Netanyahu y Trump, 2 semanas desde los ataques de Estados Unidos a Irán, es decir, que ya casi nos hemos llevado por delante una semana. Yo no sé si en una semana o semana y pico tendríamos realmente una resolución de ese otro foco, que esta es otra cuestión, ¿no? Ahora que dejamos a Israel e Irán un poquito a un lado, pues vamos cambiando a otros. Y a otros, Rusia y Ucrania, que ha hablado Vladimir Putin hoy, ha hecho varias declaraciones. Por cierto, ha hablado de más de un 6% del PIB que destina Rusia en gasto militar, y nosotros en la OTAN pues estamos con un 5%, pero diversificado, 3,5 por un lado, 1,5 por otro. En fin, difícil seguir ese ritmo y no sabemos también cuál va a ser el nivel de compromiso de todos los países, aunque lo hayan manifestado en esta última cumbre. Que por cierto, bueno, aprovecho ya para preguntarte, pero nada, muy brevemente para pasar a Rusia y Ucrania. ¿Ves con optimismo o realista este objetivo por parte de todos los miembros de la OTAN?
No, no, imposible, imposible. O sea, realmente ha sido una escenografía para tratar de satisfacer al señor Trump y que pueda decir que ha conseguido el 5%. Es imposible que se logre y por eso el plazo del 2029 es muy significativo, porque en el 2029 ya no va a estar la administración del señor Trump, habrá otra administración. Por lo tanto, cuando se revise, pues se darán cuenta, porque hay países, incluida la propia Francia, que también está en el tren de cola, cuyo déficit público es inabordable. Entonces, y en Bélgica ayer ya en el Parlamento belga ya había claramente protestas porque es imposible que destinen más de buscando ese 3,5 en materia específicamente de defensa, porque lo tendrían que recortar de otras áreas que no están dispuestos a hacerlo. Entonces, bueno, pues creo que quedó muy bonito, todas las partes satisfechas, pero creo que no se va a cumplir. Es decir, salvo Polonia, que ya está en el 4,1, Letonia, que está en el 3,5 o 3,6, etcétera, etcétera, el resto no lo va a conseguir. Bueno, es que vimos a una OTAN muy complaciente hacia Estados Unidos y de hecho la cumbre nos dio en sí toda esa sensación. El objetivo parecía que era más bien no hacer enfadar a Donald Trump y por eso realmente se nos quedó un poco coja o bastante. Pero bueno, vamos a ver también cómo vamos avanzando en esos términos. Rusia y Ucrania, ¿crees que realmente ahora se abre la puerta a una tercera ronda de negociaciones? Putin ha dicho que las dos delegaciones siguen en contacto y que, bueno, que pronto se podría cerrar una nueva fecha y a priori también podría ocurrir en Estambul, como hemos visto en las dos ocasiones anteriores. Sí, como llevas señalando casi desde enero de este año, cada vez que hay ciertos vaivenes, el señor Putin dice que está dispuesto a negociar y que los equipos negociadores se reúnan en Estambul. Yo creo que lo que ha llevado otra vez a proclamar esta vertiente negociadora del señor Putin es la famosa llamada que hizo al señor Trump sobre si podía contribuir en el caso del conflicto Irán e Israel, y Trump le dijo de muy malas maneras, como suele acostumbrar, que no, que el problema era él y que no tenía ninguna necesidad de su ayuda. Entonces yo creo que ya sí que le está descolocando un poco y lo que quiere es, una vez más, una estrategia de ganar tiempo. Entonces se sentarán, harán intercambio de fallecidos de uno y otro. Está el tema de los menores que siguen sin ser devueltos a Ucrania, pero simplemente creo que es una maniobra dilatoria para seguir ganando tiempo y decir que él tiene voluntad negociadora. Es decir, que sería una forma de despistar a Donald Trump, es decir, contentarle en el corto plazo diciendo estoy dispuesto a reunirme, pero intentar extender más el conflicto. Sí, 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 vamos, creo que lo tiene clarísimo, porque además sigue ganando terreno, aunque con un coste muy importante de militares fallecidos rusos, pero poco a poco va ganando esas millas sobre el terreno y está en la posición idónea. Lo que sí que estará más preocupado es que en el fondo también en esta cumbre de la OTAN, como hiciste el seguimiento, verías que a la pregunta de la periodista ucraniana, Trump dijo que aunque tienen problemas para fabricar Patriots, en el fondo van a seguir apoyando con el sistema de Sí. defensa aérea en el cielo ucraniano. Entonces, yo creo que esto lo que ha dicho, bueno, vamos a abrir vamos a dar un poco de oxígeno para que Trump vuelva un poco a ser más complaciente con la posición rusa. Ujú. Y además fue bastante curioso porque Trump en esa pregunta se mostró, cuando habla con alguien que está directamente ligado al conflicto o que puede tener familiares que están viviendo más de cerca el conflicto, Trump se muestra, bueno, contrario a las guerras, ya lo he dicho además, que él no quería ser el presidente de las guerras y por eso también se habría un poco una hecatombe, ¿no?, en medio de los ataques a Irán. Pero bueno, Trump es verdad que se mostró extremadamente complaciente hacia esta mujer, se mostró empático y mostró una cara, bueno, pues más dulce, ¿no?, dentro de lo que es el presidente Trump. Y bueno, de alguna forma también se reunió con Zelensky, ¿no?, en La Haya. No estamos diciendo que Estados Unidos esté pasando a una postura pro-ucraniana y además parece que se quiere mantener más en un perfil mediador, aunque pudiera tener a priori o inicialmente pudiera parecer que tenía simpatías hacia Rusia. Es verdad que está manteniendo pues ahora cierta postura, un poco de distancia entre ambos, pero bueno, sí que ha tenido unos últimos gestos un poco más cercanos hacia Ucrania, aunque quizás simplemente han sido pues las casuísticas y este tipo de eventos, ¿no?, en los que ha coincidido más. Sí, sí, realmente, bueno, incluso le dijo que le diera recuerdos al marido estaba en el Sí. frente, o sea que ahí fue un poco más próximo a la periodista
ucraniana. Pero a mí lo que más me llamó la atención de esa respuesta fue precisamente que un presidente de Estados Unidos reconozca una debilidad de la industria de defensa norteamericana, que es que no tiene suficiente capacidad para abastecer de Patriots, porque ya habían entregado algunos a Israel para defenderse de los ataques iraníes, y que ahora mismo pues se encontraban en una situación de cierta déficit en cuanto al suministro de esos Patriots. Entonces, bueno, pero yo creo bueno, que sí que ha cambiado un poco el discurso. Y creo que Putin también estará preocupado que el señor Zelensky, aunque no es Estado miembro de la OTAN, esté invitado y fuera de las rotas oficiales mantenga conversaciones con todos los estados parte de la OTAN. Entonces, bueno. Por cierto, Emiliano, nada, nos quedan 2 minutos, en realidad un poquito menos, pero quería aprovechar para preguntarte una cosa que me ha venido ahora. Rusia se ha pronunciado respecto a una adhesión de Ucrania, no a la OTAN, que eso parece que está más que descartado, sino a la Unión Europea, indicando que esto también es un riesgo. Pero claro, Rusia no tiene potestad para decidir si la Unión Europea puede o no incluir a un miembro que forma parte del continente. Solamente hay una opción, que es lo mismo que ha ocurrido en Georgia. Georgia era también estado candidato a la adhesión, hubo un cambio de gobierno con intervención rusa directa o indirecta y se quitó de esa candidatura a la adhesión a la Unión Europea. Entonces, la única opción que tiene para evitar que en el 2030, porque von der Leyen le dijo claramente al señor Zelensky que se iba a hacer un procedimiento rápido de adhesión y que en el 2030 se votaría la adhesión de Ucrania. Entonces, la única manera que tiene de evitar que Ucrania entre es ocupando todo el territorio y, evidentemente, eliminando al señor Zelensky. Bueno, pues nos quedamos con esa conclusión. Vamos a ver, de todas formas, a ver cómo avanzamos con esto, porque ya llevamos pues casi 3 años y medio de conflicto y mientras tanto pues no hay visos de que cese y parece más bien que lo que hace es dilatarse y congelarse, o al menos esa es la sensación que está dando por el momento. Es un conflicto muy enquistado por ahora. Emiliano García Coso, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales de Comillas y CADE, muchísimas gracias como siempre y que tengas un feliz fin de semana. Muchas gracias, Marta, que te recuperes pronto. Cuídate. Gracias.